Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, este tiempo también podemos estar en la iglesia para escuchar la palabra y que Dios pueda guiar nuestras vidas para poder avanzar, principalmente por esa palabra que Dios nos da y nos permite cada día, en cada momento. Por su misericordia es que estamos cada uno aquí. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor. Toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas, dido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Y es que podemos adorar a nuestro Señor por su amor incondicional, el cual nos ha dado al haber dado a su Hijo unigénito, para que muera por nosotros, para darnos la salvación y que podamos entrar en el reino de los cielos. Y esto también es un gran testimonio el cual Dios nos permite para poder avanzar. También así saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden enterarse, ¿no?, de las actividades que tenemos en la iglesia y que muchos hermanos también puedan participar este tiempo que Dios nos permite. Y también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en Jerusalén Radio, la emisora que está llevando la palabra del Evangelio las 24 horas del día a nuestros hogares, a nuestras familias, y podemos escuchar realmente. Vamos a cantar otra alabanza, el himno número 5. Himno número 5, es un gozo que no sé cómo expresar. Descubrí la gracia del Señor, perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor.
El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna. Verdadera salvación me dio la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Misericordia me salvó, Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Y es el gozo que podemos tener en nuestro Señor por su gracia, por su amor. Y Él nos da esa paz y tranquilidad, felicidad en nuestro ser. Solamente por ese amor incondicional que tuvo por nosotros en la cruz, al habernos dado la salvación. Por eso siempre podemos estar agradecidos hacia nuestro Señor y que Él nos muestre su obra, su gracia también para poder avanzar. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 12. Himno número 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu, un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo el reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Sí, es nuestra guía, es quien realmente ha vencido toda dificultad en nuestro ser, y por eso, siguiéndole y creyendo más en su palabra, es que podemos seguir adelante, confiados en nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y resucitó para darnos la redención eterna. Vamos a orar esta noche, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias en este tiempo usted nos permite el poder haber llegado a su iglesia y que en este tiempo también podemos reconocer y ver de su gracia, Señor, de su eterno amor por nosotros. Por eso quiere también hablar hacia nuestros corazones, Señor,
para darnos esa guía que necesitamos, ese descanso, el cual realmente podemos tener escuchando su palabra, Señor. Así también nuestra familia, permita también que seamos instrumento para llevar su palabra, podamos tomar nota y que su palabra sea la que nos guíe, Señor, llevando así su palabra y el Evangelio hacia todo lugar, Señor, donde usted nos permita. Gracias, Señor, porque esta noche, cada día, usted nos permite el poder recibir, Señor, de su amor, de todos los talentos que usted nos da, nos guarda en salud, nos guarda en alimento, nos guarda en muchas cosas, Señor, pero todo esto es para usted, Señor, para glorificarlo a usted, Señor. Gracias por su palabra, la cual recibimos. Se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche también muy hermosa, ¿no? Para poder escuchar la palabra. Dios nos regala un día más de vida, un tiempo más para poder ser agradecidos. Por eso, ¿no? Vamos a invitar esta noche a hermana Silvia Tancara, la cual nos va a dar el testimonio, como también Dios está trabajando en su vida. Adelante, por favor, hermana. Buenas noches, hermanos. ¿Me pueden ayudar a leer? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este tiempo, ¿no? Ha habido seminarios, CLFs con Pastor Andrés. También pude asistir, ¿no? Juntamente con mi papá y escuchando a Pastor. Realmente este último tiempo yo me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Más que todo por las clases que tuvimos hace 2 semanas atrás, ¿no? Por régimen. Ahí Pastor nos enseñaba sobre el arrepentimiento con el libro del Pastor Oxopar, ¿no? Yo muchas veces leí ese libro, no todo, ¿no? Los primeros temas, pero no entendía. Evangelista José, recuerdo cuando estaba aquí, igual me explicaba y me decía, el arrepentimiento es importante, ¿no? Pero ese tiempo yo, no sé, tal vez por mi felicidad de que soy salva, no, tal vez no le he tomado mucho interés, pero yo tenía eso, ¿no? El arrepentimiento es importante, es importante. Y gracias a las clases que tuvimos con los siervos hace 2 semanas, entonces yo podía entender realmente qué es el arrepentimiento. Entonces es dejar atrás, dejar a un lado mí mismo, ¿no? Y yo recordaba hace tiempo atrás, cuando pasó la pandemia, creo que todos, ¿no? Incluyéndome yo, ha habido un vacío, ¿no? Como que algo faltaba, como que algo no cuadraba. Entonces también una prima ese tiempo me llevó a la iglesia, a una iglesia, ¿no? Que estaba retornando en sí, porque yo cuando era niña, yo iba a esa iglesia con mi mamá. Entonces esa vez me acuerdo, mi prima me dijo, ya has tomado, ya has bailado, ya pues ya es hora de que vuelvas a la iglesia, ¿sí? Y yo también, cierto, sí, ¿no? Sí. Realmente caminaba sin rumbo, como realmente perdida, ¿no? Entonces yo acepté, me fui a la iglesia, iba, escuchaba. Yo realmente, sinceramente, ¿no? Yo quería agradar a Dios, sinceramente, porque yo desde niña conocía a Dios, sabía que Dios existía, pero no conocía el corazón de Dios, no sabía por qué había permitido que su hijo sea crucificado, ¿no? Entonces recuerdo muy bien, era un sábado ya después de que ya estaba yendo ya un tiempo a la iglesia. Pastor de esa iglesia nos decía, tienen que llegar temprano, no tienen que pecar, tienen que pedir perdón. Y yo sinceramente lo hacía, pero había algo en mi corazón. Ahora me doy cuenta, ¿no? Pese que
humanamente tenía todo, salud, trabajo, mi hijo sano, todo, pero había algo en mí que mi corazón se me hacía a veces chuño, como se dice, ¿no? Y recuerdo un sábado, estaba muy estresada, frustrada, no sé qué, y le pedí a mi hermano que cuidara de mi niño, ¿no? Por favor, porque también tengo que ir a la iglesia a limpiar y es cansador, así, porque nos turnábamos ir a la iglesia a limpiar y yo realmente quería cumplir, quería agradar a Dios. Y hasta que ese sábado llegó, fui a limpiar todo, salí de la iglesia, me acuerdo que era por Huayna Potosí, ahí arriba, entonces bajé caminando por la UPEA y empecé a gritar a Dios. Yo realmente yo tenía un vacío, o algo muy negro en mi corazón, pero no me dejaba vivir. Y yo le decía, Dios, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, trato de no pecar. ¿Por qué me siento así? O sea, ya no podía, yo ya no, no podía cargar con mi vida, no podía. Yo sentía, dije, no, ya no puedo más, ya no entiendo así. Y grité, de verdad grité, no puedo, así miré al cielo, ya limpié la iglesia, me he esforzado, he hecho, pero ¿por qué me siento así? Y pasó los minutos, llegando a la avenida Juan Pablo II, pedía también otra vez perdón, ¿no? Perdón, Señor, te grité, te falté el respeto, perdón, así, ¿no? ¿Por qué recuerdo esto? Porque ha sido un momento clave en mi vida, ¿no? Ese momento, esa tarde, yo recuerdo, dije, ya no puedo más. Y no quiero más cargar con mi vida. No puedo, o sea, había algo en mi corazón que yo no entendía, ¿no? Ahora, entendiendo el arrepentimiento, me doy cuenta que ese algo era Dios, ¿no? Que estaba empezando a ordenar mi vida, ¿no? Estaba como cuando empezamos a limpiar la casa, ¿qué hacemos? Movemos todo. Y ese momento fue, porque yo dije, ya no puedo, ya no quiero, ya no puedo. Y me acuerdo que le decía eso a todo mundo, menos a mi familia. Tenía colegas en el trabajo y me preguntaban, me decían, ¿no? Postulate aquí, postulate, tú sabes que tienes que avanzar, o sea, no avanzar, no sé, tienes que mejorar, mira, tú puedes. Y recuerdo que a mis amigas les dije, no, yo ya no quiero, no puedo. ¿Qué? Porque no puedo, no quiero, ¿sabes qué? Ya no quiero, es como quería que entregarle, ¿no? A alguien, aquí está mi vida y háganse cargo, porque para mí era mucho peso, el trabajo, el hogar, el criar a mi hijo, mi papá, mi familia, para mí realmente era mucho peso. Y yo recuerdo que empecé a hablar así ese tiempo, no quiero, ya no puedo más. Y así yo en mi oficina, yo generalmente trabajo sola y había momentos que me llegaba esa aflicción, ¿no? Y yo oraba, ¿no? Yo le decía, Señor, ya no puedo, yo te entrego mi vida, yo ya no sé, ya no quiero, o sea, me pesaba realmente. Entonces, eh, es así que yo empecé, ¿no? Empezó Dios a trabajar en mi vida. Poco a poco el tiempo fue pasando, permitió que me encontrara con el hermano Froilán. El hermano Froilán cuando me vio se alegró, como que ahora me doy cuenta, ¿no? Tú tienes que llegar a la iglesia, si no, Dios te está buscando. Porque me parecía extraño que el hermano Froilán se haya alegrado de verme. Qué raro, decía yo. Pero ahora entiendo, ¿no? Porque su alegría ha sido, porque seguramente dijo, ay, ella también tiene que ser salva. Entonces así poco a poco Dios fue vaciando mi corazón. Y este último tiempo también otra vez sentí aflicción en mi corazón, pero entendiendo realmente el arrepentimiento de Pedro, el arrepentimiento de Judas, el arrepentimiento de Pablo, yo quedo pues más pequeña que una hormiga. ¿Y por qué no? Si ya lo hice una vez, ¿no? Ya no podía con mi vida y yo entregué todo a Dios. Y veo que Dios trabaja mucho en mi vida, ¿no? Hay momentos en que ese sentimiento, esa sensación quiere regresar a mi vida, a mi corazón, pero hay algo también que dice, no, aquí ya no entras más. Como que Silvia ya tiene dueño, Silvia tiene una nueva vida. Entonces,
cada palabra de la Biblia. Esto especialmente, ¿no?, que Pastor nos repetía en los seminarios, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos, ¿no?, de la gloria de Dios. Así estaba antes de conocer a Jesús, antes de conocer su obra, entender, ¿no? Dice, ¿no?, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso llega mucho a mi corazón, ¿no? Doy gracias a Dios porque me permite llegar a la iglesia, realmente porque me dio una nueva familia, ¿no? Una familia verdadera, porque somos hermanos en Cristo y eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Doy gracias a Dios por ello esta noche, también por la iglesia, por los siervos, por los hermanos que los estoy conociendo poco a poco, con los que puedo abrir mi corazón, podemos hablar, ¿no? Sinceramente, esta soy yo, y a mí también me dicen, sí, yo también soy así, pero Dios nos ama y Dios ya nos ha perdonado, y hacer a un lado, ¿no?, nuestro yo, nuestro mí mismo. Sí, así mira nuestro ojo humano, pero Dios cómo nos mira. Entonces yo puedo vivir este tiempo muy feliz y agradecida con Dios, hermanos. Muchas gracias por escuchar. Sí, gracias hermana Silvia. Realmente el trabajo de Dios en nuestras vidas es grande, es inmenso. Por eso también descubre, ¿no?, nuestro corazón para mostrarnos quiénes somos delante de Dios. Y Él realmente tiene misericordia para nuestras vidas. Vamos a continuación, vamos a ver un video, bueno, 3 videos, ¿no? El video de la construcción y la firma de la iglesia. Número 2, el video del proyecto de la construcción. Y número 3, video resumen del compartimiento entre jóvenes. Sí, este tiempo también Dios nos permitió bastante actividad, ¿no? Por favor, adelante con el video, hermano.
campamento de jóvenes, fue muy linda. Vivimos momentos muy agradables, jugamos, reímos y hay palabra que llegó a mi corazón, ¿no? De que hay que ser felices y eso es lo que tenemos que hacer, ser felices. Mi nombre es José Manuel y quiero contar un poco de mi experiencia aquí en el campamento 72. Realmente fue un tiempo muy bonito compartiendo con los jóvenes y también con los siervos aquí en La Paz. Misionera Luz también nos daba un mensaje de esperanza y nos compartía, ¿no?, lo que los jóvenes principalmente busquemos primero la felicidad y después de eso podemos como ser los mejores en todo. Mi nombre es Alene y bueno, el campamento está muy interesante, me gustan las actividades que están haciendo, a pesar de que no me gusta tal vez jugar fútbol, pero de verdad siento que es algo que aprendí a desafiarme y algo que me gustó mucho que misionera dijo, es que todos aquí en lo que sea que deseemos hacer, Dios nos va a ayudar y siempre vamos a ser los mejores. Con esa mentalidad y con eso en nuestro corazón podemos avanzar. Y todo con un propósito de poder unir los corazones, de poder avanzar juntos con un solo fluir del corazón, que nuestro Señor Jesucristo sea el que guíe nuestras vidas y nos permita avanzar. Bueno, esta noche también tenemos, ¿no?, la prédica con evangelista Emilio Bonifaz, el cual nos va a dirigir. Para eso también pedimos a los hermanos que puedan apagar sus celulares o ponerlo en modo de silencio, ¿no?, para poder escuchar con atención. Adelante, evangelista, por favor. Buenas noches, hermanos, hermanas. Una vez más, ¿no? Y esta noche vamos a abrir la Biblia antes de compartir, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 40. Libro de Génesis, capítulo 40. Desde el verso 1 vamos a leer. Génesis 40, verso 1. Hasta el 23 vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto.
Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar su racimo de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el versículo 23 hemos leído. En la Biblia, Dios quiere expresar siempre, ¿no? 2 cosas. Uno es la salvación de nuestro pecado y otro es la vida de la fe. Uno no puede llevar la vida de la fe mientras no entiende, ¿no? O no recibe la salvación. También muchos pueden recibir la salvación, pero no tienen arrepentimiento, tampoco puede llevar la vida de la fe. Hoy yo estaba, ¿no?, compartiendo en la cárcel, y yo paso clase, ¿no?, con los internos día miércoles de 9 a 12.
Hoy también me tocó registrar, ¿no?, otros estudiantes para el segundo trimestre. Entonces yo daba clase especial, ¿no? Mi clase especial fue Eterna Redención, así como inicio, ¿no? Y mientras yo compartía clase especial, ¿no?, yo podía ver el corazón de los nuevos inscritos. Y cuando explicaba, ¿no?, la figura y la sombra, que cómo se limpiaba el pecado de una persona, también del pueblo de Israel, y comparaba con lo que Jesús hizo, lo verdadero, ¿verdad? Figura y sombra no podemos entender nosotros, ¿no?, así a simple vista o a simple hacer la lectura, ¿verdad? No se puede comprender, pero Dios nos dio, ¿no?, la gracia para poder como recibir, se puede decir, la interpretación de esa figura y sombra. Cuando una persona conocía su pecado, yo les preguntaba a los estudiantes, ¿cuál es su pecado? No me hable de su transgresión. Así. Porque la mayor parte de las personas piensa, su pecado es su transgresión, piensa así, lo que hizo, lo que se enojó, lo que mintió, lo que robó, así piensa, ese es mi pecado, dice. Pero la Biblia no habla así. Entonces los estudiantes también me preguntaban, entonces, ¿cuál es el pecado?, me preguntaban. Entonces yo, ¿cómo explicaba? En la Biblia, ¿no?, sale Adán y Eva salen, los primeros hombres. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Adán? Eso explíquenos, por favor, dice, ¿no? Entonces yo les expliqué, Dios le dio la palabra. ¿Cómo era la palabra? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso era la palabra de Dios. Pero por otra parte, la serpiente habló también. ¿Cómo habló? No morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Adán y Eva, claro, primeramente Eva tenía que elegir a Dios o elegir a la serpiente. De acuerdo a eso será su vida. Si elige a Dios, ella seguirá siendo justa, santa y perfecta, porque está con Dios. Pero si elige a Satanás o a la serpiente, entonces ella se vuelve pecadora. Es muy fácil, ¿verdad? O es difícil. Depende a qué lado pertenece, no es qué hizo. Después ya hizo la transgresión. ¿Cuál es la transgresión? Ya alargó su mano al fruto, ¿verdad? Sí. Primero aceptó en su corazón. ¿Qué aceptó? ¿La palabra de Dios o la palabra de la serpiente? La palabra de la serpiente. Entonces abandonó a Dios, se unió a Satanás. Ese es su pecado. Es muy sencillo, ¿verdad? Ya de esa generación todos nacimos, así le explicaba, ¿no?, a los estudiantes. Todos nacimos así. O sea, no interesa ahora a usted bondadosa, no interesa. Usted muy malvada, tampoco interesa, porque igual está entrando al castigo eterno por causa del pecado de Adán. Entonces los estudiantes, escuchando la clase, y estaban muy felices, ¿verdad? Porque totalmente diferente, ¿no? En este tiempo, en este mundo, hay muchas explicaciones acerca del Evangelio. Pero el pecado que nosotros hemos heredado ha sido, ¿qué ha sido el pecado que heredamos? Ya venimos unidos. ¿A quién? ¿A Dios o a la serpiente? A la serpiente, ¿verdad? Así ya vinimos ya unidos, por eso somos pecadores.
No es que nosotros hubiéramos hecho algo, pero mucha persona piensa, yo hice esto, por eso soy pecador. Cuando comete pecado, entonces, ¿cómo se siente? Condenada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Yo no sé cómo hace usted cuando usted comete una transgresión. Yo no sé, usted en su corazón aún le sigue pidiendo, ¿no? ¿Cómo pide? Perdóneme, Señor. Yo no sé cómo harán ustedes, pero hay mucha manera. Yo cuando participaba en la iglesia católica, yo tenía que confesar, ¿no? mi transgresión. ¿Qué decía yo? Yo le falté el respeto a mi mamá, yo no le hice caso a mi mamá, así empezaba, ¿no? Confesar. Entonces el sacerdote me daba penitencia, así yo limpiaba mi pecado. Entonces este tiempo hay mucha manera, ¿no? De limpiar su pecado, pero no es correcto. Entonces yo a los estudiantes explicaba cómo se limpia el pecado. Antiguamente, ¿cómo era? Primero tenía que conocer su pecado que había cometido, no su transgresión. Así, ¿no? Juntamente con los estudiantes, compartiendo Levítico 4, ¿cómo sale? Conociendo su pecado, debe traer una ofrenda sin defecto. Luego que conoce su pecado, trae una ofrenda sin defecto. Luego, ¿qué hace? Pone su mano. Yo les explicaba, ¿no? ¿Para qué ponía su mano? Para transferir su maldad, su pecado que había cometido. Así ese macho cabrío, esa oveja, ese becerro, después de cargar el pecado de una persona, moría. Pero esa era solamente una figura y sombra. Luego aparece Aarón, constituido como sumo sacerdote. ¿Por qué aparece Aarón? Porque el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera, ¿verdad? 600,000 personas, muchísimo. Entonces cada uno trae su oveja, trae su macho cabrío, su becerro, así mucho trabajo tienen los levitas. Por esa razón Dios eligió al sumo sacerdote. ¿Cuál es su papel principal del sumo sacerdote Aarón? La imposición de la mano en representación de todo el pueblo. Y lo consagró como estatuto perpetuo por sus generaciones. ¿Por qué hizo así Dios? Para que cuando muera Aarón y luego su hijo tome ese cargo. Por eso le dio estatuto perpetuo. Solamente de ese linaje puede ser sumo sacerdote. Finalmente Aarón murió, luego su hijo asumió como sumo sacerdote, luego murió también su hijo, luego ¿quién asumió? Su nieto. ¿Quién es su nieto? Juan el Bautista. Su rol principal era poner su mano sobre la ofrenda. Entonces lo preguntaban los estudiantes, ¿no? ¿Cómo preguntan los estudiantes? Cuando pone la mano Aarón, todos están poniendo su mano. ¿Para qué pone? Para traspasar el pecado de todo un pueblo. Eso solamente era figura y sombra, así como se ve, ¿no? Mi mano. Usted ve aquí en el púlpito, debajo del púlpito, tengo sombra de mi mano, tengo así. Pero mi mano es el verdadero. Eso era figura y sombra. Entonces mostramos Hebreos 10:1. ¿Cómo dice? Vamos a leer Hebreos 10:1. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era figura y sombra, pero había una regla cómo se debe hacer. No era como uno pensaba, como uno quería. Entonces Hebreos 10:1 sale. ¿Cómo sale? Así. Vamos a leer Hebreos 10:1. Vamos a leer todos. Ustedes silenciosamente yo voy a leer, ¿no? Con voz alta. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Ya, ¿qué dice aquí? Teniendo la sombra de los bienes venideros. Ya yo voy a poner mi mano aquí, usted vea, mire. Se puede ver, ¿verdad? Hay sombra. Lo que está debajo de mi mano es la sombra. Eso era lo que se hacía antiguamente. Pero las personas no pueden entender, eso era de la antigüedad, ¿por qué usted nos habla así? Así mucha gente habla. Y piensa a veces que yo también voy a pedir como a ustedes, traiga una oveja, luego pone su mano, así piensa. Eso era figura y sombra. Entonces Aarón fue elegido para representar a todo un pueblo. Vamos a ver ese versículo. ¿Por qué Aarón ponía su mano sobre el macho cabrío? Levítico, vamos a ver. Estamos dando un repaso, ¿no? Para que ustedes también aprecien este evangelio, ¿verdad? Porque es un misterio muy precioso que Dios había limpiado de esa manera el pecado del mundo. Entonces los estudiantes de teología sistemática estaban muy felices también, ¿no? Escuchando, especialmente 4 estudiantes que se inscribieron a segundo trimestre. Vamos a leer Levítico 16, versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todo su pecado, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya poniendo Aarón la mano sobre el macho cabrío, transfería el pecado de todo un pueblo. Eso era el significado de la imposición de la mano, la transferencia del pecado de todo el pueblo. No tiene mucho interés si siente alguna incomodidad, ¿verdad? Cuando está poniendo o transfiriendo su pecado de él o de una persona hacia el macho cabrío, pero él no siente nada, no tiene mucho interés, pero está siendo transferido el pecado de todo un pueblo por la imposición de la mano de Aarón. Así nosotros hoy no tuvimos la clase y explicamos lo verdadero de los bienes venideros, como Hebreo dijo, ¿verdad? Porque la ley teniendo las sombras de los bienes venideros. Entonces, ¿qué era lo que tenía que venir? Tenía que venir el verdadera ofrenda, sin defecto, sin pecado, quien era nuestro Señor Jesucristo. Y el heredero del sumo sacerdocio llegó a ser el nieto de Aarón. Él se llama Juan el Bautista. Entonces, pero ¿quién tiene interés en conocer a Juan el Bautista? Los discípulos. ¿Por qué? Porque en el último libro, que es Malaquías, habla de quién, que él iba a enviar un profeta que se llama Elías. Y él iba a preparar el camino del Señor. ¿Cómo iba a preparar el camino del Señor? Entonces los apóstoles estaban ansiosos en conocer a Elías. Un día le preguntaron, maestro, en las escrituras está escrito que Elías iba a venir. ¿Y dónde está Elías? Antes de tu venida. Entonces Jesús les explicó quién era Elías. Veamos. Y también este Elías también es heredero del sumo sacerdocio porque es linaje de Aarón. Vamos a ver San Mateo, primero vamos a ver San Mateo capítulo, hermanos, hermanas, luego yo voy a explicar, ¿no? Hemos leído Génesis, ¿verdad? Ustedes piensan, ¿por qué nosotros estamos leyendo ahora otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver San Mateo 11, versículo 11,
verso 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, él es aquel Elías que había de venir. Así se cumplía el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro y Mateos es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces Malaquías envía a Juan el Bautista como el Elías que tiene que preparar el camino del Señor. Veamos Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Jehová grande y terrible. Ahora el versículo. Un momento. Hemos leído ya, ¿verdad? El 5. Pero yo voy a leer otro. El capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí vienen, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene, ¿quién viene? El mensajero, el cual preparará el camino delante del Señor, dice. En Mateo, ¿cómo dice? El cual preparará, ¿no? Vamos a ver, San Mateo también mismo, 11 vamos a ver. 11. Pero vamos a ver quién es realmente Juan el Bautista, por qué nos va a representar a toda la humanidad, a cada uno de ustedes también. Versículo 10. 11:10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él tiene que preparar el camino del Señor, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo prepara el camino del Señor? Vamos a ver nosotros quién es Juan finalmente. Primero sale aquí como el profeta Elías, pero también es heredero del sumo sacerdocio. San Lucas vamos a leer. El libro de San Lucas, para que usted tenga la paz, ¿verdad?, en su corazón, para que usted sepa que ya su pecado fue transferido al cuerpo de Jesús. Para eso tenemos que saber quién es Juan el Bautista. Muchas personas aún sufren por su pecado, muchas personas sufren por su maldad. No sabe cómo limpiar, no sabe cómo quedar limpio de su pecado. Pero ya Dios había transferido su pecado al cuerpo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Pero ¿qué potestad tiene Juan el Bautista? Es heredero del sumo sacerdocio, según el orden de Leví, según el orden de Aarón. San Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. 13. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ya Juan era hijo de Elisabet, Elisabet era hija de Aarón. Entonces, Juan el Bautista llega a ser heredero del derecho perpetuo para heredar el sumo sacerdote. Entonces, Juan el Bautista es el último sumo sacerdote,
según el orden de Aarón, según la voluntad de Dios. Pero ¿para qué Dios eligió a Juan? ¿Para qué Dios hizo nacer del linaje de Aarón, de la hija de Aarón, que se llama Elizabeth? Para que represente a todo el mundo, porque en aquel tiempo no todos estaban, ¿verdad? Aunque estuvieran todos, pero no podrían alcanzar a poner su mano sobre la cabeza de la verdadera ofrenda sin defecto. Ese macho cabrío vivo, esa oveja que presentaban sin defecto, era la sombra y la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Veamos, San Mateo capítulo 1, versículo. San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, vamos a leer. ¿Por qué razón es ese macho cabrío, esa oveja, ese becerro sin defecto? ¿Por qué era la sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo? Porque pedía sin defecto. Leamos San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José vio a María embarazada, él sabe, ¿sí o no? Sabe que no tocó a María, no le tocó, entonces, pero apareció embarazada. ¿Qué imagina José? Ella tiene otro amante, así, ¿verdad? El cual la embarazó. Así José imagina, pero es muy caballero yo le veo. ¿Por qué? No, como hoy en día, ¿cómo hace? Cuando se da cuenta que otro hombre tocó su novia, ¿cómo hace? Yo no sé cómo reaccionará, pero reacciona muy feo ahora, ¿verdad? Pero José era muy caballero, así le habló: María, ese hijo, tú sabes, no es mío, tú sabes, ese es tu problema, ¿verdad? Yo me voy, tú sigue tu camino, yo mi camino. Así José hizo con María, no le reprochó, no le dijo nada, caballerosamente él se apartó. Porque está embarazada, ¿sí o no? ¿Cómo puede aparecer embarazada? Así se fue José. Pero en el camino él se durmió. Luego le apareció un ángel. Ese ángel que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿quién engendró? Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José entonces cambió su punto de vista. No fue un hombre que embarazó a María. ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo, no tocó hombre. Por eso ese ser, ese niño que nació sin defecto, quiere decir, sin pecado. Amén. Por eso ese macho cabrío pedía en la ley, sin defecto, porque estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer sin pecado, sin maldad, porque hombre no intervino. Entonces José cambió su corazón. ¿Cómo cambió? ¡Wow! Ese niño va a ser el Salvador del mundo. Para mí es un honor. Él será grande. Va a salvar a todo el mundo, a todo su pueblo de su pecado.
Entonces, para mí es un honor ser su tutor, dijo así. Volvió, yo voy a cuidar. Él se cambió su corazón al escuchar las palabras del ángel, que le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para José ese niño era grande, entonces para él era un honor cuidar. Así regresó a cuidar a ese niño que no era su hijo de él. ¿De quién era? De Dios. Sí, de Dios, ¿no? Amén. Así era. Por eso él nació sin defecto, sin pecado. Entonces ya tenemos la ofrenda sin defecto, pedía en la ley, para perdón de los pecados. Ya tenemos esa ofrenda sin defecto. Pero ¿qué falta? Que yo conozca mi pecado. ¿Cuál es mi pecado? Yo soy heredero del pecado. El pecado de Adán. ¿Cuál es el pecado de Adán? Dejó a Dios y se unió a la serpiente. Eso es el pecado de Adán. Y yo soy heredero de eso. Yo no puedo limpiar mi pecado por mí mismo. Por eso Dios levantó un sumo sacerdote llamado Juan el Bautista. Por eso también envió a su hijo sin pecado, sin defecto. Entonces, ¿qué falta? La imposición de la mano para que nuestro pecado pase al cuerpo de Jesucristo. Eso era la ley por el sacrificio, por el pecado. Entonces Jesús y Juan están cumpliendo esa ley. Entonces, ¿qué falta, hermanos, hermanas? Falta la imposición de la mano. Vamos a leer San Mateo capítulo 3:13. 3:13. Muchas personas quieren ser bautizadas, ¿verdad? Porque Jesús también fue bautizado, así habla. Ya, yo no digo que está mal bautizarse, está muy bien bautizar, pero tiene que conocer el significado del bautismo de Jesús y el significado del bautismo que usted realiza en el agua. Ya leamos capítulo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no se agrada en otro ser, no se agrada en ustedes. ¿En quién se agrada? En Jesucristo. Después que fue bautizado, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué sucedió? Es una ceremonia muy especial que todo el mundo debe conocer. Porque si no sabe, siempre va a estar pensando. ¿Qué va a pensar? Soy pecador. Las mujeres también, soy pecadora. Así piensa hasta el día de hoy. Mis 4 estudiantes, yo les preguntaba: ¿tú tienes pecado? Claro, tengo siempre pecado. 4 estudiantes nuevos, tiene pecado, dice. Hasta este tiempo mucha gente piensa: soy pecador, pecadora. Por eso muy importante para cada uno de nosotros conocer cómo mi pecado fue traspuesto al cuerpo de Jesucristo por medio de la imposición de la mano de Juan el Bautista en el bautismo en el río Jordán.
Jesús fue bautizado para recibir el pecado del mundo. Por medio de la imposición de la mano de Juan el Bautista, como heredero del sumo sacerdocio, puso su mano sobre la ofrenda, porque así estaba escrito en la ley por los sacrificios por los pecados. Eso tiene que conocer. ¿Cómo mi pecado fue traspuesto al cuerpo de Jesús? ¿Cómo? Por medio de mi representante, quien era el sumo sacerdote, quien era Juan el Bautista. Puso su mano sobre la cabeza de Jesús en vez de mí. Yo debería poner, porque la ley me está exigiendo eso, que yo ponga mi mano sobre la cabeza de la ofrenda sin defecto, quiere decir sin pecado. ¿Quién era sin pecado? Mi Señor Jesucristo. Amén. Así mi pecado fue traspuesto al cuerpo de Jesucristo. Ahí se cumplió la escritura escrito por el profeta Isaías. 53:6. ¿Cómo está escrito? Ahí se cumplió esta profecía. ¿Cómo dice esa profecía? Vamos a leer. Es muy importante que todo el mundo conozca esta verdad. Que por la imposición de la mano de Juan el Bautista como heredero del sumo sacerdocio, como el representante del mundo, ponga la mano sobre la cabeza del Cordero de Dios. Leamos 53 del libro de Isaías, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya Dios, por medio del sumo sacerdote Juan el Bautista, cargó nuestro pecado en el cuerpo de Jesucristo. Ya entonces, ¿su pecado dónde está de ustedes? En Jesucristo. Pero hasta el día de hoy las personas piensan que ellos están cargando, que ellos están llevando su pecado. Por eso sufre la persona, por eso llora la persona, por eso causa la tristeza. Finalmente entra a la condenación eterna, porque muere creyendo que tiene pecado. Pero su pecado Dios había cargado en Jesucristo, dice. ¿Cómo cargó? Por medio de la imposición de la mano en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista agarró su cabeza, agarrando su cabeza de Jesús, traspasó el pecado de todo el mundo. Entonces el mundo está libre, sin pecado. Pero mucha gente sigue cargando su pecado, dice. Tiene que creer la palabra, hermanos, hermanas. Creyendo esa palabra, usted siempre va a tener felicidad en su corazón. Siempre va a tener gozo. Aunque usted tenga alguna situación, enfermedad, situación, deuda, todo puede tener, pero esta salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo es algo maravilloso. Después de hacer la imposición de la mano, traspasó el pecado del mundo al cuerpo de Jesús. Por eso el cielo se abrió. El cielo se abrió así, maravillosamente, porque todo puede ingresar ahora, porque ya no tiene pecado. Por eso antes estaba cerrado, porque ningún pecador puede entrar. Pero después de transferir el pecado por medio del sumo sacerdote Juan el Bautista, haciendo la imposición, transfería el pecado de todo el mundo al cuerpo de Jesús. Entonces, en la figura y la sombra, después de cargar el pecado de un pecador, ¿qué hacía la ofrenda? Era degollada, era muerta. Por eso nuestro Señor Jesucristo, después de cargar el pecado de nosotros, Él fue a la cruz a morir. Ustedes vieron, ¿verdad?
por medio de las escrituras, por medio de las películas. Ve cómo Jesús murió. También hay una película famosa, ¿cómo se llama? Pasión de Cristo, ¿verdad? Todo el mundo llora, pero no entiende por qué murió. Murió por su pecado que había cargado en el río Jordán por medio de la imposición de la mano del sumo sacerdote Juan el Bautista. Así todo el mundo quedó limpio. Leamos, después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, empezó a hablar de Jesús. ¿Cómo habló? San Juan capítulo 1, verso 29. San Juan 1, 29. San Juan, el libro de San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista después de bautizar al día siguiente vio de nuevo. Entonces ya empezó a testificar: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Finalmente él quitó, no quitó. Quitó con su muerte, quitó el pecado del mundo. Entonces el pecado del mundo existe o no existe. No existe. Entonces el mundo está sucio, el mundo es pecador o es justificado, santificado. Quiere decir que el mundo está limpio, pero ¿por qué no cree? Vamos a ver un versículo, Hebreos 10:10. Después voy a explicar el sueño de copero y panadero, por favor. Brevemente vamos a explicar. Muy breve, ¿ya? Ya vamos a ver, Hebreos 10:10. Libro de Hebreos 10:10. O sea, ustedes cuando lee la palabra tienen que leer detenidamente. Cada palabra tiene que lograr como comprender y luego creer. Porque este versículo está todo el Evangelio en un solo versículo. Leamos. ¿Qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eternamente santificó al mundo. ¿Qué quiere decir? Su pecado con el que había nacido, luego sus transgresiones que hizo en este mundo, pasado, presente y futuro, limpió la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Por eso dice este versículo, en esa voluntad, dice. ¿Qué voluntad? Que Dios, enviando a su Hijo a la tierra, luego constituyendo un linaje de sumo sacerdote, finalmente tocó a Juan el Bautista, poniendo su mano sobre el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, cargó el pecado de todos nosotros, y ya una vez cargado el pecado de todos nosotros, Jesús tuvo que subir a la cruz a morir por nuestros pecados. En esa voluntad, dice, somos santos. Pero la gente sigue llorando. Piensa que tiene su pecado. Yo he escuchado uno dice, la sangre de Cristo tiene poder, grita, ¿sí o no? Pero realmente no cree. ¿Por qué Jesús no ha podido limpiar el pecado que hemos cargado de nacimiento, nuestras transgresiones pasado, presente, futuro? Para muchos no limpió. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Limpió o no limpió? Limpió. Para siempre, dice. Otro versículo dice, y habiendo obtenido eterna redención. Por eso cuando encuentra con un paralítico, ¿verdad?
un paralítico traído por sus 4 amigos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque él ya estaba cargado su pecado. Ya sabía que tenía que ir a morir. A la mujer adúltera también ya estaba cargado lo que había hecho esa transgresión. Adulteró, ¿sí o no? Por eso le dijo, ni yo te condeno. Hacía mucho le decía, después de haber cargado el pecado, a nadie puede condenar. Porque Él está cargando el pecado del mundo, de ustedes, de mí. Amén. Entonces, de usted que oye, ¿verdad? Está mirando Facebook, de usted no cargó, no murió por su pecado. Murió, tiene que ser creyente. Por eso este versículo dice con claridad, en esa voluntad somos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es la santidad que dice un libro, sin la cual santidad no verán a Dios, dice. Entonces, ¿cuál es esa santidad? Esta santidad que nuestro Señor Jesucristo logró para nosotros. Con eso tiene que creer ya, que Jesús lo santificó a usted. Con esa santidad puede ver a Dios. Pero si no tiene esa santidad, tiene su propia santidad usted, que dejando de cometer pecado, piensa lograr un día la santidad, entonces usted será condenada y condenado. Porque usted está estableciendo su propia santidad. Pero Dios ya hizo la santidad. Solamente usted tiene que revestirse con esa santidad. Esa santidad fue hecha por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre en la cruz. Después, cuando resucitó, su propia sangre agarrando, entró al verdadero tabernáculo que se encuentra en el cielo mismo. Ahí le ofreció a su Padre su sangre y su Padre le dio eterna redención para la humanidad. Amén. Ya nosotros esta noche hemos compartido acerca de copero panadero, ¿verdad? Sueño de copero, ¿qué hay en ese sueño? Porque él halló la vida, porque halló la gracia, porque nuevamente está sirviendo a Faraón en la copa. ¿Por qué razón? Pero ¿por qué razón el panadero fue ahorcado? Murió, ¿por qué razón? Ambos tenían que morir, ¿verdad? Porque ambos cometieron pecado contra su señor, el faraón. Ambos tenían que morir. Pero ¿por qué razón el copero recibió la vida, recibió la gracia? En su sueño se ve, ¿qué se ve? Una vid, un árbol de vid. Ustedes cuando se esconde detrás de un árbol, ¿alguien le puede ver? Ustedes jugaron alguna vez a las escondidas, ¿verdad? ¿Dónde se esconde cuando hay la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de La Paz es diferente también, la ciudad? Porque en la ciudad de Santa Cruz hay muchos árboles. Cuando nosotros jugábamos tuja de esconder, decimos, ¿verdad? Nosotros, y contaba uno, ¿no? 1, 2, 3, hasta 10. 10, ¡tim! Habría, no había nadie, porque muchos árboles hay. No se ve nadie, ¿verdad? No se ve. Entonces, delante de copero, él veía una vid. La vid es un árbol, ¿verdad? Árbol de uva. Ya, vamos a ver San Juan, ¿qué significa esa vid? Solamente vamos a explicar esta parte. San Juan capítulo 15, versículo 1, 15:1. Para que ustedes sepan, el sueño del copero veía una vid. ¿Qué significa esa vid? ¿Él en qué se apoyaba? ¿En qué estaba viendo? ¿Qué estaba delante de él? Vamos a leer este versículo. San Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién dijo eso?
nuestro Señor Jesucristo, dijo. Yo soy la vid verdadera. Entonces, cuando el copero vio la vid, ¿qué estaba viendo? A Jesucristo. Luego esa vid que brotaba 3 sarmientos, luego exprimía, ¿verdad? Ese jugo, ese líquido, es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo hacía la Santa Cena con sus discípulos, Él también agarró una copa de vino, ¿verdad? Ese vino estaba hecho de fruto de la uva. Entonces, ¿qué dijo? Tomad todos de ella, porque esto es mi sangre, que será derramada por ustedes para remisión de los pecados. Entonces, en el sueño de copero se ve nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Este copero pensaba dentro de la cárcel. ¿Cómo pensaba? Yo hasta cuándo estaré aquí. Mi esposa, ¿cómo estará? Mis hijos. Tenía mucha preocupación, tenía. Por eso no hallaba otra cosa que solamente apoyarse en Jesucristo. Tenía mucha tristeza en su corazón después de entrar a la cárcel. Él se imaginaba, yo voy a morir. Mi esposa, ¿cómo será? Mi hijo, mi hija, ¿cómo se quedarán? Estaba muy triste. Por eso no hallaba otra cosa que solamente mirar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él halló la gracia. Pero el panadero solamente tenía que presentar 3 canastillos blancos, que también representa a nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección después de 3 días. Pero ¿qué había en el canastillo más alto? Ustedes, hermanos, tienen que saber para qué estaba establecido el canastillo. Para llevar pan sin levadura. Pero en este canastillo más alto había todo tipo de pasteles, de manjares para Faraón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En este tiempo también, como el panadero, a pesar que conoce Jesús, creen en Jesús, pero siempre quiere añadir algo más. Su buena obra, quiere añadir su prudencia, su bondad. Yo estoy ofrendando mucho a mi iglesia. Así ellos piensan heredar la vida eterna. No solamente es suficiente para ellos Jesucristo. Por eso en el sueño de panadero se ve la obra que él hizo. Había preparado manjares y pasteles, cosas que no era permitido poner en el canastillo. ¿Qué tenía que poner? Simplemente 3 canastillos blancos, estaba muy bien, la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y también se ponía lo que debería poner, pan sin levadura. También era la sombra del cuerpo de Jesucristo, pan sin levadura. Suficiente. Pero en este tiempo también no es suficiente. ¿Cómo piensa la gente? Tenemos que santificarnos cada día. Tenemos que ser fieles. Tenemos que hacer algo más para heredar la vida eterna, para que nuestra vida sea agradable a Dios. Así piensa la gente. No es suficiente la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo nos santificó, nos justificó, nos perfeccionó eternamente. No es suficiente para muchas personas, pero para mí es suficiente. Amén. Ya fui santificado, soy santo. Ya fui justificado, soy justo. ¿Por qué? La sangre preciosa de Jesucristo limpió mi pecado que había heredado por causa de mi abuelo Adán. Y luego durante mi vida en esta tierra yo había cometido las transgresiones. He mentido, he robado, mucha cosa mala hice. Esa es mi transgresión, pasado, presente,
futuro, todo limpio, la sangre de Jesucristo. Amén. Así yo quería compartir esta noche, ¿no? Acerca de copero, panadero. Muy fácil, ¿verdad? ¿O difícil? Una persona que solamente se apoya en Jesucristo es el copero. Pero una persona que no es suficiente Jesucristo, algo más quiere hacer, eso representa panadero. Hasta aquí yo voy a compartir. Vamos a orar al Señor para terminar esta noche. Oremos. Padre eterno, muchas gracias le damos por permitirnos una vez más escuchar el Santo Evangelio por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios podemos comprender una vez más este Evangelio. Padre, bendiga a todos los hermanos que vinieron a tu iglesia, también todas las personas que están escuchando por este medio, pueda darle tu bendición, tu gracia, tu entendimiento, Padre, tu sabiduría derrame en el corazón de cada uno de nosotros y de los participantes, Señor, para que entiendan que tú les limpiaste su pecado para siempre, eternamente, Padre. Así te agradecemos y te damos toda la honra, toda la gloria por tu sacrificio, por tu sangre que derramaste en la cruz, Padre. Así todo esto, Señor, te lo pedimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.